los cuales puedan utilizar para hacer el rotafolio. ¿Ya? Entonces, espero que hayan buscado, espero que más o menos ya dispongan de los materiales y si es posible, ya vayan haciéndolo, ¿ya? Yo, en lo posible ya deben ya tenerlo más o menos bosquejado cómo va a ir, ¿ya? Para cuando ya toque ustedes preparar las clases, lo que van a poner en cada hojita, ya no tengan que estar haciendo, sino ya lo tengan hecho, simplemente ustedes van y hacen la actividad de ese día, ¿ya? El rotafolio, por decirlo así, ya tiene que estar hecho hasta mañana como máximo, ¿ya? Ya tiene que estar hecho como el cuadernito grande, ¿no es cierto? Como es el portafolio, ¿ya? Como es el rotafolio, perdón, que va, como les indicaba, ¿no? Ustedes espero que hayan visto un video, ¿no es cierto? Entonces, en lo posible ya ténganlo elaborado para que cuando toquen plasmar las clases, simplemente ustedes van y rellenan ese espacio que está ahí, ¿no es cierto? Por clase yo les decía que mínimo iban a ser unas dos hojas, ¿no es cierto?, de nuestro rotafolio, o en un máximo de 3. De 2 a 3 estaría bien que usted pueda utilizar mínimo 2 para que ese material a usted le sirva para poder exponer la clase, ¿ya? Entonces recuerden que la actividad 1 en sí era que teníamos que elaborar un rotafolio, teníamos que buscar materiales para poder elaborarlo y también teníamos que hacer, el día de ayer también teníamos que hacer la planificación de nuestras actividades diarias, que eso iba en el portafolio en cambio, ¿ya? Entonces eso era lo que ustedes tienen que hacer ayer. Yo ayer también les envié un bosquejo, les enviar un mensajito aquí que ya estamos conectados. ¿Ya? Entonces, es importante que usted ya haya tenido los materiales para que no se le acumule el trabajo, ¿ya? Entonces, ese era lo del día de ayer, que ustedes tienen que construir un rotafolio. Que era un rotafolio, ¿no es cierto? Era una herramienta didáctica, ¿no es cierto?, que lo utilizan para presentar información, ¿ya? Entonces el rotafolio es una herramienta didáctica que se lo utiliza para presentar información. En este caso es utilizada por docentes, personas que tienen sus empresas, personas que quieren mostrar alguna actividad científica. Entonces utilizan este tipo de separatas, ¿no es cierto?, de proyecciones ya que ya están debidamente planificadas, simplemente para poder exponer. Eso le ayuda, es como una especie de papelote giratorio, ¿ya? Donde a mí me va a permitir presentar la información, en este caso, la información de su clase, en este caso, la información de la clase la clase de matemáticas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, eso era lo que tenían que hacer ayer. Antes de continuar con la clase, alguien que me quiera decir si tiene todavía alguna duda de lo que tenía que hacer ayer, que me puede alzar la manito y me pregunte. Nadie me alza la manito. Entonces todo está entendido de lo que tenían que hacer el día de ayer, ¿no? Y lo que tienen que seguir, si es que no lo terminaron de hacer, entonces tienen que hacerlo, tienen hoy día, mañana, ¿no es cierto? Porque eso, como les explicaba, es la herramienta didáctica que se va a evaluar. ¿Ya? Entonces es importante que usted haga esa herramienta didáctica que es el rotafolio, donde va a contener la información de las clases que usted va a preparar, ¿ya? Profe, la camisa. Profe. ¿Cuál es? Lady, dime. Profe, también tenemos que hacer esa cosita que es para sostener el rotafolio. No es necesario. Si tú quieres y tienes los materiales para hacerlo, lo puedes hacer. Si no, no es necesario. Ya, profe. Porque mientras nosotros explicamos, podemos cogerlo en nuestras manos, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo podemos manipular con nuestras propias manos. No necesariamente tiene que estar en un tipo como stand, ¿ya? Solo era un ejemplo que estaba ahí puesto. Usted puede poner en internet, ¿no es cierto?, ejemplos de rotafolio y le va a salir más o menos cómo están, cómo son,
¿ya? Si usted cuenta con los recursos para ponerle esos palitos, algo así como soporte, bien, si no, no es necesario. ¿Alguna otra pregunta? Ya, este niño, yo el día de ayer con unas mamitas que les pregunté si es que se podían quedar, bueno, estuve justamente comunicándoles que ahorita estamos en una educación basada en proyectos, ¿no es cierto? Ya donde todas las semanas ustedes tienen que hacer un proyecto diferente. El proyecto de la semana anterior era crear una televisión de cartón, ¿no es cierto? En la cual ustedes eran los presentadores de televisión. En la educación basada en proyectos del día de esta semana es que ustedes tienen que elaborar un rotafolio, ¿no es cierto? Donde ustedes, en cambio, van a ser los maestros y la otra semana es otro proyecto que nos vamos a ir guiando conforme a los lineamientos y a las guías del Ministerio de Educación. El día de ayer se entregó los libros a casi todos, solo faltaron 3, ya creo que uno, que está, Yandri está por Portobelo, creo que me dijo, Daniela está por Puerto Viejo, y la niña Catherine no creo que tuvo alguna dificultad porque ella es de Bellavista, pero no pudieron retirar los materiales, ¿no? Bueno, lo que yo les decía ya a los padres, que a pesar que nosotros disponemos, ¿no es cierto?, de libro, les comunicaba que ese libro fue elaborado para trabajar de manera presencial, ¿ya? Entonces ese libro está elaborado para cuando nosotros ingresemos a clases y podamos tener las horas correspondientes, las horas presenciales. ¿Qué quiere decir? Que ese libro está elaborado para que nosotros lo desarrollemos dedicándole mínimo las 4 a 5 horas que teníamos de clase, ¿ya? Entonces les vuelvo a repetir, el libro que se les entregó ayer fue diseñado para trabajarlo de manera presencial. Por eso es imposible trabajar con ese libro de la manera literal o siguiendo todos los pasos o llenando todos los temas. Es imposible porque, como les decía, ese libro fue diseñado para trabajarlo de manera presencial, con las 4 o 5 horas que se dedicaba eh, todos los días en clase, ¿ya? Entonces, por eso es que, pero ¿por qué lo entregamos? Porque ya estaban impresos, ya estaban en el distrito y es nuestra responsabilidad entregar los libros. De este libro puede que haya algunos temas que nos sirvan, donde yo les diga, bueno, revisen tal página que ahí está la información. Pero en sí, ahorita nosotros nos vamos a guiar por las fichas que nos envía el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las fichas? Las fichas que yo le envié ayer en PDF, que les envié el domingo y que también yo les envié el día de ayer de manera resumida, ¿ya? Entonces es importante para que no estén diciendo, profe, ¿y cuándo trabajamos con los libros? ¿Ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, ese libro fue elaborado para trabajarlo de manera presencial, por eso ahorita no vamos al momento a trabajar todavía con el libro, lo vamos a tener ahí, ¿ya? Entonces en eso quiero ser bastante claro para que no digan, profe, ¿cuándo envía tareas? O el profe no envía tareas en el libro, ¿ya? Entonces ahorita estamos en una educación basada en proyectos de manera interdisciplinar, donde involucramos todas las asignaturas, ¿no es cierto? Y trabajamos por las guías que nos envía el Ministerio de Educación. Yo les decía que el rotafolio, volviendo al tema, era una herramienta didáctica. ¿Qué van ustedes ahorita a proyectar dentro del rotafolio? Es una clase de matemáticas. En esta clase de matemáticas, ustedes van a hablar sobre el mínimo común múltiplo, qué es el mínimo común múltiplo y qué es el máximo común divisor, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a entrar a una explicación sobre qué es el mínimo común múltiplo, qué es un múltiplo, por qué le dicen común, ¿no es cierto? ¿Por qué le dicen mínimo? Todo tiene una explicación. Y cuando entremos al máximo común divisor, también vamos a explicar por qué es máximo, por qué es común y por qué es divisor, ¿ya? Entonces, cuando entremos o la explicación que yo les haga, ¿no es cierto? Ustedes van a entender primero el concepto. ¿Por qué le dicen mínimo? ¿Por qué le dicen común? Múltiplo. ¿Ya? Van a entender primero el concepto.
¿ya? Entonces, ustedes van primero a conocer el concepto de por qué los términos, por qué le dicen así, ¿ya? Y luego si vamos a una explicación un poquito desmenuzada de cómo realizarlo. Y por último ya entramos a un ejercicio de una manera rápida, ¿ya? Entonces primero yo quiero que entiendan, chicos, el concepto de los términos, por qué le dicen así. Segundo, lo observamos de una manera desmenuzada, ¿no es cierto? Que lo entendamos parte por parte. Y tercero, ya vamos a un ejercicio más rápido, un ejercicio más práctico, que yo lo puedo resolver sin necesidad de hacer todo el proceso desmenuzado, ¿ya? Entonces, primero, a eso es lo que vamos a entrar. Y cuando ustedes les toque hacer la presentación a sus padres de familia, a los familiares suyos, también tienen que entrar así, ¿no es cierto? Primero haciendo una explicación de los conceptos. Segundo, explicación de una manera desmenuzada. Y tercero, la explicación de un ejercicio, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a proyectar primeramente los conceptos, y primero vamos a arrancar con lo que es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ahorita les voy a proyectar, terminamos el primer tema, porque por decirlo así, ahorita son dos temas, porque son dos temas de matemáticas. Por decirlo así, son dos temas de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que es el mínimo común múltiplo. Les voy a proyectar la imagen, o en este caso, lo que el proyecto en sí, la planificación. A ver, este de aquí no es. Ok, ¿ya? ¿Qué van ustedes a hacer en el portafolio? ¿Ya? Dentro del portafolio, el tema en sí sería el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? El tema sería mínimo común múltiplo y el segundo tema sería máximo común divisor, ¿ya? Estos temas, textualmente, como está aquí, van ustedes a copiarlo en su hoja de portafolio, ¿ya? Por decirlo así, esto sería parte de la planificación de la clase de matemáticas, ¿ya? Entonces, prácticamente esto sobre lo que dice que es el mínimo común múltiplo, todito, absolutamente todo, usted lo va a pasar en su portafolio. Va a tener asimismo, ¿no es cierto? Actividad 2, fecha, nombre, tema, mínimo común múltiplo, y más abajo usted comienza con qué es un múltiplo y comienza a explicar múltiplo de un número, es otro número, textual, linealmente como está aquí, ¿no es cierto? Usted termina de hacer esto de aquí, este video de link, este link que está aquí de un video en YouTube no lo va a poner. Luego que termina de escribir sobre el que es el mínimo común múltiplo, va a poner más abajo tema 2 y van a poner ustedes máximo común divisor. Esto va en el portafolio, ¿ya? Eso va en el portafolio y luego comienza a escribir qué es un divisor y así sucesivamente con los ejemplos correspondientes que están aquí. El link del video no es necesario que usted lo ponga, ¿ya? Esto de manera textual es lo que ustedes lo van a poner en su portafolio. Ya no hay pierde. No es que el profesor me mandó a investigar tal vez algo adicional. No, le estoy diciendo que lo que va en el portafolio es esto que está aquí. Todo lo que dice actividad 2, ya con su debido encabezado y con los ejercicios correspondientes donde están haciendo unas explicaciones. En los links que están en la parte de abajo es la explicación del video de donde yo hice estos capturas. Saqué los capturas de los ejemplos cuando ya están terminados, pero en el link está explicado de una manera paso por paso, a pesar que yo también les voy a explicar ahorita paso por paso, ¿ya? Pero yo quiero que entiendan que lo que va en el portafolio es esto que está aquí.
todo de la manera textual, ¿ya? Cuando usted tenga que hacer su presentación a sus familiares, no es necesario que lo haga de manera textual, como está aquí, ¿ya? No va a decir qué es un divisor, ya lo va a hacer como usted pueda expresarse mejor, ¿ya? Tal vez unos quieran entrar directamente a explicar qué es un divisor, por qué le dicen divisor, ¿ya? Es importante que, a pesar que esto va a estar dentro de su planificación, ¿no es cierto?, en el portafolio, más sin embargo, no es una camisa de fuerza que a mí me dice que tengo que seguir estos pasos, ¿ya? Y con este ejercicio, usted puede utilizar tal vez otra información que también hable sobre lo que es el máximo común divisor y también puede utilizar otro tipo de ejemplos si usted gusta, ¿ya? Esto es lo que va en el portafolio. ¿Y qué va en el rotafolio? ¿Ya? En el rotafolio puede ir esta imagen que está aquí, sobre el mínimo común múltiplo. Puede ir esto en la primera imagen, ¿no es cierto? En la primera imagen de nuestro rotafolio puede ir esto que está aquí. Una vez que nosotros ya lo tenemos proyectado, ¿no es cierto? En nuestro rotafolio, usted va a hacer la explicación de por qué todos esos números, ¿ya? No es que solo lo va a poner ahí y ya está, no. Usted va a explicar de dónde salieron todos esos números, porque se supone que usted ya entendió el tema, ya se empapó del tema, y eso es lo que vamos a hacer ya mismo, ¿no es cierto? Entonces es importante que prácticamente lo que yo estoy haciendo ahora, usted lo va a hacer, pero con sus familiares. Por eso es muy importante que usted domine estos temas, que yo creo que ya los vieron el año pasado, ¿ya? Entonces, simplemente ahora los vamos a recordar y los vamos a exponer a nuestros familiares. Les vamos ahora a explicar a ellos sobre estos temas, ¿ya? Eso puede ir en la primera separata de nuestro rotafolio. Puede ir esta imagen que está aquí, la imagen del mínimo común múltiplo sobre este ejemplo. Y segundo, en la segunda imagen puede ir este ejemplo que está acá. Recuerden que tienen que ser en números que sean visibles. Yo les decía que se puedan proyectar así. Profe, no se escucha. Ya, un ratito, creo que deja administrar los permisos, ¿ya? Ya, profe, ya lo escucho. Sí, sí. Profe, no lo escucho nada porque mi internet está malo. Profe, yo tampoco le escucho nada. Profe, yo tampoco. Yo Ya, tampoco, profe. Ya, un ratito, déjeme administrar unos permisos, déjame ver que me permita ingresar. Yo sí lo escucho, profe. Ok, yo creo que ya solucionamos esto de aquí. Seguimos compartiendo la información. Lo que yo les comentaba, niños y niñas, que ustedes tienen que hacer su presentación con números grandes, porque si ustedes pueden recordar, ¿no es cierto? Cuando su profesor del año pasado quizás le traía un papelote, él hacía números grandes, ¿no es cierto?
para que ustedes puedan visualizarlo hasta el último que está en la parte de atrás. Por eso es necesario que usted también haga los ejercicios o los números que va a poner en su rotafolio del tamaño como si lo estuviera haciendo en un papelote. Por eso es que se ubican, mínimo una hojita para cada ejercicio, porque necesitamos que lo que usted vaya a proyectar esté de una manera, del tamaño de una forma grande para que lo pueda visualizar una persona que está, si es posible, a unos 3 metros, ¿ya? Entonces no vaya a hacerme números chiquititos porque no se van a ver. ¿Ok? Bueno, entonces les explico nuevamente. Me paso nuevamente a esta parte de lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Hice el mínimo común múltiplo. Antes de nosotros entrar al tema del mínimo común múltiplo, vamos a explicar qué es un múltiplo. ¿Ok? ¿Qué es un múltiplo? Dice, ¿qué es un múltiplo? Múltiplo de un número es otro número que se obtiene al multiplicarlo por un número natural. Entonces, el múltiplo se obtiene al multiplicarlo por un número natural. Y me da un ejemplo que 0, 4, 8 y 12 son múltiplos de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12. Entonces, los múltiplos de 4 son 0, 1, son 0, 4, 8, 12 y 16. Por decirlo así, son los resultados de una multiplicación multiplicado por el mismo número. Esos son los múltiplos, dice. Más abajo dice, para tener en claro el concepto de múltiplo, analizamos la siguiente imagen, ¿ya? Y dice el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Aquí ya me dice que el resultado es 24, el resultado del mínimo común múltiplo. ¿Ok? Y lo vamos a entender de la siguiente forma. Como les decíamos que los múltiplos son el resultado de la multiplicación por un número. En este caso, los múltiplos de 6 serían 6, porque 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, 6 por 4 es 24, 6 por 5 es 30. Serían como la tabla del 6 sucesivamente, ¿ya? Entonces, estos números que nosotros vemos aquí, 6, 12, 18, 24, 30 y sucesivamente, son múltiplos de 6, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro que es un múltiplo, ¿no es cierto? El múltiplo es el resultado que se obtiene por la multiplicación de un mismo número. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Ese es el múltiplo, ¿ya? Vamos a observar ahora los múltiplos del número 8. Asimismo, nos guiamos por las tablas, por eso es muy importante que usted domine las tablas. Sería 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32 y así sucesivamente. Esos son los múltiplos de 8, ¿ya? Si hubiera otro ejemplo, por ejemplo, de 5, el primer múltiplo sería 5 por 1, 5, sería 5, 10, 15, 20, así, esos serían los múltiplos de 5, ¿ok? Entonces los múltiplos, ¿no es cierto?, salen de la multiplicación por un mismo número natural que vienen a ser, en este caso, las respuestas, 6, 12, 18, 24. Estos números que están aquí son múltiplos de 6 y los que están abajo son múltiplos de 8, ¿ya? Entonces ya sabemos lo que es un múltiplo, ¿ok? Eso es un múltiplo. Ahora dice común. ¿A qué se refiere con la palabra común de estos dos números? Quiere decir que ese número o ese múltiplo va a ser común en los dos números. Por ejemplo, nosotros vemos aquí a 6, 12, 18 y 24. Y observamos que obtenemos que en la parte de abajo, en los múltiplos de 8, también hay un 24, ¿ya? Entonces, es común
el número 24 en ambos números. ¿Qué quiere decir? Que este múltiplo del número 24 es común en el 6 y es común en el 8. Si nosotros observamos, seguimos observando en la columna del 6, en la fila del 6, observamos el número 48, que es múltiplo de 6, y también observamos en la fila del 8 el número 48, que también es múltiplo de 8. Entonces observamos que el número 48 también es común tanto en el 6 como en el 8. ¿No es cierto? El número 48 también es un múltiplo común en ambos números. Pero el tema me dice mínimo común múltiplo. Entonces, nosotros vamos a escoger el múltiplo menor, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el múltiplo menor? No es 48 porque 48 es un poquito superior y así sucesivamente porque esta regla es infinita. Entonces, el mínimo común múltiplo sería el número 24, ¿no es cierto? Porque es común en ambos números, porque son múltiplos de ambos números y porque es el mínimo o el término o el número menor en ambos números. Por eso es mínimo, porque es el número menor, es común porque es común en ambos múltiplos de las diferentes cantidades y obviamente es múltiplo porque son múltiplos de tanto de 6 y tanto como 8. Entonces, esa es una explicación desmenuzada de qué es el múltiplo, por qué se le dice común, porque está en ambos números, y por qué se le dice mínimo, porque es el número común menor. ¿Ok? Ya, entonces esa es la explicación de qué es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Esta explicación, como les explicaba, esta imagen también está dentro de del archivo que yo les voy a enviar para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. Dice, ahora sí lo vamos a resolver de una forma más rápida, ¿ok? Y ahora ya no tengo, se dan cuenta que ya no están puestos los múltiplos como estaba el ejercicio anterior, sino está puesto de una forma que ustedes sí la han de recordar, ¿ya? Y aquí dice mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10. El mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10. Y ya me está dando el resultado que es 20 porque este ejercicio ya está efectuado, ¿ya? Y ubicamos los números de esta forma que ustedes sí lo van a recordar, 2, 4 y 10. Y comenzamos a sacar, como ustedes ya lo han haber recordado, segundas, mitades, terceras, quintas, sextas, séptimas, onceavas, treceavas y así sucesivamente trabajamos con los números primos, ¿ya? En este caso, nosotros ubicamos todas las cantidades en la cual queremos saber cuál es el factor o cuál es el mínimo común múltiplo, cuál es el múltiplo común en todos estos números. ¿Cuál será el múltiplo común entre 2, 4 y 10? ¿Ya? ¿Cuál será el múltiplo común? Si nosotros los quisiéramos hacer paso por paso, tendríamos que hacer esto, ubicar los múltiplos uno por uno e ir buscando cuál es el múltiplo que se repite en los tres, ¿no es cierto? Y a la final coger cuál es el múltiplo menor que se repite en los tres, y ese sería el mínimo común múltiplo si lo elaboráramos de esta forma acá. Pero como dice, como dice mismo el enunciado, ahora lo vamos a resolver de una forma más rápida. Ya nos evitamos hacer todo ese proceso. Ese proceso solo era para que usted entienda cómo se lo sacaba, ¿no es cierto? En este caso nosotros lo vamos a poner aquí de esta forma, 2, 4 y 10, y comenzamos a sacar mitades, comenzamos a trabajar con los números primos. En este caso ponemos 2, 4 y 10 y comenzamos primeramente a sacar mitades o a dividir para 2, que sería, ponemos el 2 y comenzamos. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2 y mitad de 10 es 5. Cuando ya termina en 1, significa que ya resolvimos ese número, ya en el caso del 2 que quedó mitad 1, ya quedó ahí. Ahora nos quedó 2 y 5, ¿ya? ¿Podemos seguir sacando mitad? Sí. Ponemos nuevamente el 2, sacamos mitad de 2, quedó 1. Nuevamente ya resolvimos eso. Y el 5, como no podíamos sacar mitad, simplemente lo bajamos. Luego, seguimos con el siguiente número primo, que sería el 3.
¿Podemos sacar tercera al 5? No, ¿no es cierto? Sino simplemente ahora comenzamos con el 5 y decimos quinta de 5 es 1, porque 5 dividido para 5 es 1. Donde me da como resultados el 2, el 5, perdón, el 2 y el 5, que sería 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4, y 4 por 5 es 20. El número, el mínimo común múltiplo es 20 de esos tres números. Si nosotros a este ejercicio lo hubiéramos hecho de esta forma de aquí, nos iba a salir exactamente el mismo número, pero haciendo este ejercicio nos hubiéramos demorado más. Ya, este de aquí solo era la explicación por qué se le dice mínimo, por qué se le dice común y por qué se le dice múltiplo. ¿Ok? Entonces, esta ya es la aplicación del ejercicio en sí, hecho de una forma más rápida. ¿Ok? Ya, cuando todo esto termina en 1, si ve que dice 1 y tiene 2 rayitas ahí, significa que ya terminó esta operación, y donde la respuesta de la multiplicación de las mitades o de las terceras que nosotros sacamos va a ser el factor común, que en este caso dio 20. ¿Ya? De esa forma nosotros trabajamos el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Aquí hay el link del video de cómo se elaboró este ejercicio, porque yo hice un capture nomás de aquí. Este es el link. Ustedes pueden revisarlo a ese link. Luego pueden hacerle clic para que ustedes lo revisen 1, 2 o 3 veces, las veces que sea necesario, para que usted tenga clara, como se dice por ahí vulgarmente, la película de cómo sacar o cómo efectuar la operación del mínimo común múltiplo. ¿Ya? Como explicaba, primero nosotros yo primero hice la explicación por qué se le dice mínimo, por qué se le dice común y por qué se le dice múltiplo, que sería que ustedes también sería su explicación. ¿Ya? Voy a explicarles sobre el mínimo común múltiplo. Bueno, ¿qué es múltiplo? Bueno, los múltiplos son el resultado de la multiplicación por un mismo número, que sería 6, 12, 18. ¿Por qué se le dice común? ¿No es cierto? Porque ese número va a ser común tanto en el primer número como en el segundo número. Recuerde que queremos sacar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Entre el factor común de 6 y 8, el número común de los múltiplos es 24. ¿Ya? ¿Y por qué es mínimo? Porque escogemos, ¿no es cierto?, el número menor, el múltiplo menor que se repite en ambos números. Esa era la explicación del mínimo común múltiplo, y esta era una forma de manera más detallada, y esta parte de aquí ya tenía que ver con realizar un ejercicio de una manera un poquito más rápida, ¿ya? Trabajando con mitades, con terceras, con quitas y con séptimas. Esta sería la explicación que ustedes también tendrían que hacer a sus familiares sobre qué es el mínimo común múltiplo. Chicos, antes de entrar al segundo tema, quiero que alguien me comente. Yo creo que este tema ya lo vieron ustedes el año pasado. Alguien que quiera comentarme o algo que tal vez no entendieron. Justin Guerrero tiene alzada la manito. ¿Algo que quieras preguntar? O tal vez la tenías alzada la manito desde antes, no me fijé. De antes. Ah, ya, perfecto. Estoy esperando, baja la manito, Justin, ¿ya? Estoy esperando preguntas, o todo ya está claro. ¿Está claro la explicación del mínimo común múltiplo? Recuerden que también esto tiene que ser conversado con sus papis. También sus papis tienen que ayudarles en la elaboración del trabajo. Recuerden que yo les estoy diciendo que usted puede poner que le puede poner ese ejercicio en el rotafolio, pero acompáñelo también con colores, con tal vez unas incógnitas, con tal vez unos dibujitos de recorte, algo para que sea un poquito más llamativo, ¿ya? No lo deje solo con los ejercicios, ¿ya? Trate de hacer, si es que pone un tema, póngale bonito, con un color diferente. Si va a poner una imagen también, que sea llamativo, ¿ya? Entonces,
Esa es la explicación del mínimo común múltiplo que ustedes tienen que exponerle a sus padres de familia, ¿ya? Entonces espero haber sido bastante claro con este tema. Antes de entrar al próximo tema, vuelvo a preguntar si tal vez hay alguna pregunta con este tema del mínimo común múltiplo, ¿ya? Yo creo que hasta yo antes tenía mis dudas, ¿por qué se le decía mínimo, por qué se le decía común y por qué se le decía múltiplo? ¿Ya? He tratado de ser bien claro en por qué tiene estos conceptos, por qué es un factor mínimo, por qué es común y por qué es múltiplo. Por eso quisiera que ustedes también tengan muy claro este concepto, ¿ya? Para que se les haga fácil explicarle también a sus padres de familia. Si es que un padre de familia o un representante, cuando ustedes estén exponiendo, les pregunta, bueno, ¿y por qué tiene ese nombre? ¿Ya? Entonces ustedes les puedan responder con toda la seguridad del porqué de las definiciones que tiene. Entonces no hay preguntas. ¿Está entendido el primer tema? Profe, Lady, dime. profe, ¿qué nomás la forma más rápida se la pone en el rotafolio o las dos formas? Pon las dos para que tú puedas explicar de dónde sale la palabra mínimo común múltiplo. ¿Sí me entiendes? Ya, sí. Ya, correcto. Porque la primera forma te va a permitir a ti expresarte de dónde salen los términos. ¿Alguien más que quiera preguntar? Estefano, dime. Profe, ¿te va a mandar eso de tarea también? Lo de tarea que yo les envié es que ustedes tienen que pasar lo que les acabamos de leer al portafolio, de manera textual. Tal vez les ponga 1 o 2 ejercicios para que ustedes practiquen, ¿ya? Profe, tenemos que pasar esto al portafolio, no al rotafolio. Al rotafolio usted solo va a pasar lo que usted le va a ayudar para presentar, que en este caso yo decía que solo sean los ejercicios, porque todos los demás conceptos usted ya los va a manejar, ya va a saber cómo explicarlos. Simplemente los ejercicios va a estar para que usted los pueda explicar, así como lo hice yo. Yo ya tenía escrito y simplemente comencé a explicar. Porque si hacemos paso por paso se nos van a ir 4 o 5 hojas. Ya por eso es preferible poner de una vez el ejercicio y comenzar a explicarlo. El concepto no, si podemos poner parte del concepto que sean palabras cortas, pero no llenemos el rotafolio de mucha información porque de eso no se trata. El rotafolio es un poquito más visual, ¿ya? Un poquito más resumido todo. Simplemente ponemos lo esencial, porque no es un papelote, es una pequeña herramienta que a mí me va a servir de guía para poder hacer mi trabajo. Por ahí nos estaba mostrando Nole, que ya tiene hecho el rotafolio. Muy bien, Nole. Perfecto, observamos cómo le da vuelta a las hojas, ¿ya? Perfecto. Recuerden, como yo les decía, tiene que ser algo bastante llamativo. Traten de ponerles colores, dibujitos, si es posible hacerle un marco, ya, muy bien. Pero recuerden que esto también tiene que ser acompañado con conocimiento. Ya, ustedes tienen que manejar el tema, tienen que saber explicar de una manera muy segura de por qué estos conceptos y cómo se elabora el ejercicio, ya, para que al momento que ustedes estén exponiendo, su papito o su mamita diga, wow, le entendí muy bien la explicación que me está haciendo, ¿ya? Porque ese es el objetivo del profesor, que los demás puedan entender cómo desarrollar en este caso el ejercicio, ¿ya? Entramos al segundo tema, que sería el máximo común divisor, ¿ok? El máximo común divisor. Ya sabemos por qué era mínimo, por qué es común y por qué es múltiplo. Ahora vamos a ver qué dice máximo. Entonces ahora quiere decir que ya no vamos a coger el mínimo, sino vamos a coger el máximo, como dice la palabra. Tema 2, máximo común divisor, ¿ok? Ahora ya no es múltiplo, ahora es divisor, ¿ya? Entonces primero, antes de entrar al tema de máximo común divisor, tenemos que entender qué es un divisor, ¿ok? Y luego vamos explicando de una manera desmenuzada hasta poder ya llegar al ejemplo final. El máximo común divisor es muy parecido al mínimo común múltiplo, es muy parecido, de hecho no se confundan,
al momento de hacer la forma rápida, ¿ya? Porque si usted se confunde, le va a dar otro resultado. Por eso, recuerde que el máximo común divisor es muy parecido al mínimo común múltiplo, pero no es lo mismo, ¿ok? Porque en este caso es el número máximo y el anterior era el mínimo. Pero cómo se saca el número máximo y cómo se saca el número mínimo es lo que vamos a ver, ¿ok? Primeramente, ¿qué es un divisor? Dice, los divisores de un número son todos los números que caben en él con una exacta cantidad de veces, ¿ok? Por ejemplo, dice, los divisores de 6 son 1, 2, 3, 6 y 18. ¿Por qué? Porque 18 dividido para 1 es 18, porque 18 dividido para 2 es 9, 18 dividido para 3 es 6, 18 dividido para 9 es 2 y 18 dividido para 18 es 1, ¿ya? Entonces los divisores, en este caso es 1, 2, 3, 9 y 18, ¿ok? Entonces, estos son los divisores, ¿ya? De el número 18. Dice, el máximo común divisor es el número más grande, como yo le decía. Antes estábamos viendo el mínimo, ahorita estamos viendo el máximo. Dice, el máximo común divisor es el número más grande con el que podemos dividir dos o más cantidades. Ese número más grande nosotros lo vamos a poder dividir para esas dos cantidades que nosotros queremos sacar, o 3 o 4. Ya es el número más grande. Dice, para entender este concepto revisamos las siguientes imágenes. Pasamos a las imágenes, ¿ok? ¿Ya? Entonces, recuerden que el divisor son los números, ¿no es cierto? Por ejemplo, los divisores del número 18 son 1, 2, 3, 9 y 18. Porque yo puedo dividir el 18 para 1, porque yo puedo dividir el 18 para 2, porque yo puedo dividir el 18 para 3. Así sucesivamente, ¿ok? Divisores. Explicado de una manera un poquito más desmenuzada. ¿Cómo podemos sacar los divisores en este caso del número 6? ¿Cuáles serán los divisores del número 6? Para nosotros poder sacar un divisor del número 6, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a poner el 6, ¿no es cierto? Como está ahí. Y ahí me dice que es 1, 2, 3 y 6. Pero ¿por qué es 1, 2, 3 y 6? ¿Ok? Lo vamos a sacar de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo comienzo desde la tabla del 1, voy a decir de la tabla del 1 hasta la que me dé, por ejemplo, un número multiplicado por 1, por eso dice 1, que me dé 6, que sería 1 por 6, que me da 6, como está en el ejemplo de aquí. 1 por 6 me da 6. Ahora vamos con la tabla del 2, ¿no es cierto? Un número que me dé, dos números que multiplicados me den 6, que en este caso en la tabla del 2 sería 2 por 3, me daría 6. Y ahora seguimos con la tabla del 3, pero la tabla del 3 ya está incluida aquí, que sería el 2 por 3. Entonces, nosotros encerramos estos cuadritos aquí, observamos esas multiplicaciones y decimos que los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6, tal cual como está en el ejemplo. ¿Ok? Esos serían los números divisibles o de 6, ¿ya? Sería 1, 2, 3 y 6, ¿ya? Vamos aquí. Máximo común divisor, ¿ya? Primero sacamos los números que son divisibles para 5 y los números que son divisibles para 20, ¿ok? Voy a hacer un poquito más grande esto de aquí. Un poquito más pequeño. Por ejemplo, de 15, si nosotros cogemos aparte y ponemos el número 15 y comenzamos con la tabla del 1, por ejemplo, 1, un número multiplicado por 1 que me dé 15, que sería obviamente 1 por 15, que me dio 15. Vamos ahora con la tabla del 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 15, no hay. Paso al 3, un número multiplicado por 3 dos números que multiplicado por 3 me den 15, que sería 3 por 5, 15. Por 4 no hay ningún número multiplicado por 4 que me dé 15. Vamos por 5 y regresamos al 3 por 5 y hasta ahí acabó. Entonces los números divisibles de 15 sería el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Ya? Tal cual está aquí. 1, 3, 5 y 15. ¿Ya?
Entonces, es muy importante que usted entienda de dónde se sacan estos divisores, ¿ok? 1, 3, 5 y 15. De 20, si nosotros observamos de dónde sacamos el número 20, estos números que están aquí y este ejercicio que le estoy presentando yo está especificado en el video, en el link del video que está más abajo. Por eso yo les explicaba que es muy importante que usted pueda visualizar ese video unas 2 o 3 veces para que cada vez, si se le saltó una cosa o no escuchó bien algo, lo vuelva a revisar y ya más o menos hasta que tenga la idea clara, ¿ok? Los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20, ¿ya? Esos son los divisores de 15 y esos son los divisores de 20. Ahora, si nosotros buscamos el común, como dice la palabra, ya sabemos dónde salieron los divisores, ¿no es cierto? Y ahora, estos son los divisores de 15 y estos son los divisores de 20, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los divisores comunes en ambos números. Entonces, nosotros podemos identificar que el divisor común entre 15 y 20 es el 1 inicialmente, y también podemos ver que el divisor común entre 15 y 20 es el 5, porque observamos que aquí hay un 5 y aquí también hay un 5. Entonces, esos son los divisores comunes en ambos números, el 1 y el 5. Pero la palabra a mí me dice máximo, ¿ok? Entonces, el divisor común máximo entre los dos números es el 5. Por eso que nosotros tenemos acá que el máximo común divisor de entre 15 y 20 es igual a 5, porque nosotros escogemos el divisor máximo. Es lo contrario al mínimo común múltiplo, que nosotros escogíamos el divisor, en este caso menor, ¿no es cierto? Ahorita nosotros vamos a escoger que escogíamos el múltiplo menor. En cambio, en este ejemplo, nosotros escogimos el divisor mayor, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el máximo común divisor entre 15 y 20 es igual a 5. Esto es una explicación, esta es la explicación de por qué se le dice máximo común divisor, ¿ya? Si nosotros nos pusieran a preguntar, bueno, ¿por qué sale máximo y por qué es común y por qué es divisor? Entonces tendríamos que hacer este tipo de explicación como para que la persona entienda de dónde salen estos conceptos, ¿ya? ¿Y de dónde salen? Del ejercicio que está aquí efectuado con estos números, ¿ya? Pero ahora vamos a desarrollarlo de una forma más rápida, porque imagínense que solo en estos dos números, pero si a mí me dicen que saque el máximo común divisor entre 15, 20, 40 y 10, voy a tener una pocotón, por decirlo así, de números y se me va a complicar, ¿ya? Pero yo lo podría hacer, ¿no es cierto? Pero me voy a demorar un poco más y se me va a ir demasiados números. Entonces dice, ahora sí lo vamos a resolver de una forma más rápida y es de esta forma. Por eso yo decía que es muy parecida. Por eso yo les indicaba que esta forma es una forma muy parecida al mínimo común múltiplo, porque también más o menos se desarrolla de la misma forma, ¿ok? Vamos al ejemplo, el máximo común divisor, ¿ya? El máximo común divisor entre 12 y 18 me dice que es 6. ¿Por qué es 6? Ubicamos en esa misma tablita como lo hicimos en el mínimo común múltiplo. Ponemos el 12 y el 18. Ojo, pero con una diferencia. Cuando nosotros comenzábamos a sacar mitades y terceras en el mínimo común múltiplo, el ejercicio acababa cuando terminaba en 1. ¿Ya? Ahí yo ya no podía resolver más y ahí se quedaba. Con la diferencia del máximo común divisor es que si yo saco mitad a estos números, tengo que sacar mitad a todos, si no, no lo saco. Por ejemplo, al 12 y al 18 sí le puedo sacar mitad, entonces por eso pongo el 2. Pero si es que hubiera un número aquí que yo no le puedo sacar mitad, no puedo hacer. Así haya uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que sacarle mitad a todos. Así funciona en el máximo común divisor. En cambio, en el mínimo común múltiplo,
Solo bastaba que haya un número y yo le podía sacar mitad de ese número y a los otros bajarlos igual. La diferencia en el máximo común divisor es que yo tengo que sacarle a ambos números la mitad si voy a sacar mitad. Por ejemplo, como a 12 y a 16, perdón, a 12 y a 18 sí le puedo sacar mitad, entonces pongo el 2. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Perfecto. Ahora, reviso nuevamente si puedo seguir sacando mitades. Al 6 sí le puedo sacar mitad, pero al 9 no le puedo sacar mitad. Eso quiere decir que no voy a sacar mitades porque el ejercicio, el máximo común divisor me dice que si yo le saco a uno la mitad, le tengo que sacar a todos. En este caso, al 6 sí le puedo sacar, pero al 9 no. Entonces, no sigo sacando mitades y seguimos con el siguiente número primo, que sería la tercera. Observo si puedo sacar tercera antes de poner y veo que sí, porque 6 dividido para 3 es 2 y 3 dividido para 3 es A3. Entonces pongo el 3, la tercera de 6 es 2, porque 6 dividido para 3 es 2, y la tercera de 9 es 3. ¿Ok? Reviso si puedo sacar, seguir sacando terceras, ya no puedo acá, en el 2 no puedo, en el 3 sí podría, pero si saco en uno tengo que sacar a todos. Entonces, ahí quedó el ejercicio. Recuerden que a lo contrario, el mínimo común múltiplo siempre acababa yo en 1. En el máximo común divisor no es necesario terminar en 1, ¿ya? No es necesario, puede acabar en esos números así. Yo voy a terminar de hacer mi ejercicio cuando ya no pueda sacar mitades a todos, o cuando ya no pueda sacar terceras a todos, cuando ya no pueda sacar quintas a todos, ¿ya? Entonces, los números que me salieron son 2 por 3, que sería 2 por 3 es 6. Entonces, el máximo común divisor entre 12 y 18 es el número 6. Entonces, de esa forma yo saco el máximo común divisor. Ojo, recuerden que esta parte de aquí, que si yo saco mitades, saco mitad a todos. Si saco tercera, saco tercera a todos. Y no necesariamente tengo que terminar en 1 la realización de este ejercicio en lo que es el máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo sí es necesario terminar en 1, como nosotros observamos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, eso sería la explicación de qué es el mínimo común múltiplo y qué es el máximo común divisor. ¿Ya? Todo tiene una explicación en las matemáticas. ¿Ya? Sabemos de dónde sale el término y, como les explicaba, por favor, dediquen, si Dios lo permite, unos minutos adicionales a revisar los videos. No les comparto el video ahora porque no se escucha muy bien el audio, por eso quisiera que ustedes los revisen en casa. Ya, ahorita están los links ahí, quisiera que usted abra esos links, ¿no es cierto?, de que es el profe Alex que hace la explicación de estos videos con los captures que yo les acabé de hacer, y cualquier novedad ustedes me están preguntando. Chicos, cerrando el tema de máximo común divisor, tal vez en máximo común divisor tengan un poquito dudas en lo que es sacar los divisores, pero ya viendo el video se les van a esclarecer un poquito más. Ahora sí, chicos, preguntas que tengan que hacer referente al tema de máximo común divisor. Profe, ¿puede explicar la primera forma? Esa no la entendí muy bien. La primera forma del primer tema, del mínimo común múltiplo o del máximo común divisor. Máximo común divisor. Ya, a ver, nos ubicamos de nuevo acá donde dice máximo común divisor, ¿ok? Ya, déjenme ver si que yo les puedo enfocar desde mi computadora para yo poder hacer un ejercicio. Mija, hacemos un marcador ya. ¿Mandé? Cualquier.
Niños. Tal vez pueden visualizar el cuaderno ahí. Sí. Al revés. Ahí. Sí, Sí, ahí está bien. Sí, profe. Ya, 20. perfecto. Perfecto. ¿Cómo sacar los divisores de 20? ¿Ya? ¿Cómo yo voy a poder sacar los divisores de 20? Entonces comienzo con la tabla del 1, lo que yo les decía, un número multiplicado por 1 que me dé 20, que sería 1, obviamente, por 20 me va a dar 20, ¿ya? Vamos ahora con la tabla del 2, un número multiplicado por 2 que me dé 20, que sería 2 por 10, me da 20. Ahora vamos con la tabla del 3, un número multiplicado por 3 que me dé 20, no hay. Voy con la tabla del 4, y diría 4 por 5 es 20, ¿ya? Y si voy a la tabla del 5, se repetiría lo mismo que está acá. Entonces, ya que obtuve yo esto de aquí, puedo darme cuenta, y encierro esta parte de aquí, que los números divisibles para 2 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Los números divisibles para 20 entonces son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, y el 20. De esa forma yo saco los números divisibles para 20, ¿ya? Entonces, por eso es que en un ejemplo de ahí que les decía creo que era de 15, que yo les decía de 15, pongámoslos acá. Entonces decíamos que queríamos saber los números divisibles para el número 15. Nuevamente comenzamos con el número 1, con la tabla del 1. Y decimos que 1 por 15 me da 15. Profe, ponga un poquito más acasito el cuaderno. Eso ahí está bien. Ya, Ahí. perfecto. Entonces yo decía que los números divisibles, voy a sacar los números divisibles para 15. Entonces comienzo con la tabla del 1. 1 por 5 es 15, entonces, perdón, 1 por 15 es 15, entonces ya tengo la tabla del 1. Vamos con la tabla del 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 15, no hay, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora con la tabla del 3. Entonces, un número multiplicado por 3 que me dé 15, sí hay, que sería 3 por 5 que me da 15, ¿ya? Ahora vamos con la tabla del 4, un número multiplicado por 4 que me dé 15, no hay. Y vamos con la del 5, pero la del 5 ya está expresada aquí, entonces ya hemos acabado esta parte de aquí. Entonces podemos decir que los números divisibles para 15 es el 1, el 3, el 5 y el 15. Los números divisibles para 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Qué era lo que yo les comenté en el ejercicio anterior? ¿Ya? Entonces, chicos, Lady, ¿sí me entendiste un poquito mejor? Sí, profe. Perfecto, ¿ya? Entonces, Y de esa profe, forma... Gracias, esas tres formas también se las pone en el rotafolio. De preferible, si es posible, 2 o si no las 3, que estaría muy bien que tú las expliques, ¿ya? Entonces, recuerden que bueno, les voy a proyectar de nuevo el documento donde estábamos. Por eso, mira, Lady, si ves que aquí estábamos en el ejemplo de los divisores para 6, comenzábamos con la tabla del 1, ¿no es cierto? 1 por 6 me daba 6, luego íbamos con la tabla del 2, 2 por 3 me da 6. Si vamos con la tabla del 3, ya está repetida acá, ¿no es cierto? Porque 3 por 2 es lo mismo que decir 2 por 3. Entonces cerrábamos eso y decíamos que los números divisibles de 6 era el 1, el 2, el 3 y el 6. Por eso salía esto de aquí. ¿Ya, Lady? Profe. Ya, profe. Ya, perfecto. Y así es que nosotros sacamos los números divisibles para esas cantidades, haciéndolo de la forma que les expliqué. Como les explicaba, es muy importante que usted revise nuevamente el video que yo que está aquí, donde está toda la explicación de esto de aquí.
¿ya? Entonces usted lo va a volver a revisar unas 2 o 3 veces y usted se va a dar cuenta de dónde es que salen los números divisibles. Ahora sí, aparte de Lady, otra pregunta más. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. Niños, yo les voy a volver a pasar el link de este video, ¿ya? Les voy a volver a pasar los links para que ustedes los puedan revisar, donde está explicado más detalladamente. Tal vez a mí se me pasó algo por ahí, usted lo puede revisar 2 o 3 veces, porque recuerde que usted tiene que dominar estos temas porque va a ser usted la explicación, ¿ya? Entonces ya sabemos de dónde salen los múltiplos, ya sabemos de dónde salen los divisores, ya sabemos por qué se le dice común, ya sabemos por qué se le dice mínimo y ya sabemos por qué se les dice máximo, ¿ok? Chicos, eso sería todo lo de la clase de hoy. Justamente ya son las 10:11, hasta las 10:10 teníamos que estar. Este video también está siendo grabado, aunque pienso que ya con los links de los videos de YouTube que les voy a pasar, creo que ya van a poder dominar esto. Recuerden que lo que va en portafolio va de manera textual, esto de aquí, ¿ok? Niños y niñas, eso sería todo. Me despido con ustedes. Espero que haber sido lo más entendible posible esta clase. Chao, profe. Chao, niños. Profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, Esteban. No, profe. Hasta mañana. No, profe. Chao, profe.